Universidad de La Sabana, Facultad de Educación, Maestría en Pedagogía, Extensión Guajira. Investigación titulada Implementación de estrategias metacognitivas para transformar la práctica pedagógica y potenciar la comprensión lectora de los estudiantes de la IE San Rafael del Bania. Integrantes: Blanca Caro, Caterine Manga, María del Pilar Gámez y Zunaima Castro. Asesor: Fernando Camacho. Contexto. El Ministerio de Educación Nacional y el ICETES realizan un convenio para ofrecer becas a los mejores docentes del país para formarlos y alcanzar la excelencia docente. En el desarrollo de este convenio, la Universidad de La Sabana brinda la oportunidad de adelantar estudios de maestría en pedagogía. De allí nace el trabajo investigativo de las siguientes docentes. Blanca Caro Herrera, licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana. Actualmente tiene a su cargo el grado quinto 03. Zunaima Castro Montenegro, licenciada en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana. Actualmente labora en la institución con el grado noveno 01. Caterine Manga Cogollo, abogada de profesión. Actualmente se desempeña como docente de aula de la asignatura de Cátedra de la Paz en el grado noveno 02. María del Pilar Gámez, licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. Actualmente labora con el grado quinto 01. La institución educativa San Rafael del municipio de Albania se encuentra en el departamento de La Guajira. Tiene residenciados 24.000 habitantes, de los cuales 5.064 pertenecen a la etnia guayú. Esta zona del país se caracteriza por ser una cuenca carbonífera que en la actualidad está en la etapa de explotación. Por esta razón, la principal actividad económica de la población es la minería. La institución presta el servicio público educativo en los niveles de preescolar, básica y media. Está comprendida por un total de 1.540 estudiantes que presentan una diversidad étnica y cultural. Cuenta con 60 docentes, además cuenta con 3 administrativos, entre los que se encuentran la rectora, un coordinador de convivencia y una coordinadora académica. El enfoque pedagógico de la institución es teórico-práctico, adaptado al desarrollo intelectual del educando para mejorar los procesos de instrucción y de apoyo en la construcción de sus propios conocimientos, apoyado en un modelo constructivista desarrollista, a partir del cual el estudiante construye y reconstruye el conocimiento de la acción y realidad en la cual se desarrolla. Sus principales exponentes son Dewey y Piaget. Sin embargo, en la realidad del aula se evidencia que el proceso educativo está alejado de esta propuesta institucional. Por esta razón, las docentes e investigadores inician el análisis del contexto de aula en los grupos cuarto 01, cuarto 03, octavo 01 y noveno 02, evidenciando que el grupo cuarto 01 está conformado por 27 estudiantes, 19 niñas y 8 niñas, cuyas edades oscilan entre los 9 y 12 años. El grupo cuarto 03 está conformado por 28 estudiantes, 13 niñas y 15 niños que oscilan entre los 9 y 13 años. El grupo octavo 01 está conformado por 34 estudiantes, 10 niños y 24 niñas que oscilan entre los 13 y 14 años. El grupo noveno 01 está conformado por 28 estudiantes, sus edades oscilan entre los 13 y 15 años. La mayoría de los estudiantes viven en zona urbana, pertenecen a familias reconstituidas de los estratos socioeconómicos 1 y 2. Metodología. La investigación tiene un enfoque cualitativo y comprensivo porque parte de la exploración profunda de un problema y su propósito es comprender la realidad de aula. Según Bello, 2011, este enfoque permite entender los significados y percepciones construidas en la interacción de profesores y alumnos desde sus particulares posiciones y preconceptos. En cuanto al diseño metodológico, es investigación-acción porque describe la realidad, permitiendo la intervención y valoración de la práctica pedagógica para transformarla por medio de la reflexión. Como lo afirma Herrera, 2004, basado en Lewis, Kemis y Eliot, es una forma de entender la enseñanza, no solo de investigar sobre ella. La investigación-acción supone entender la enseñanza como un proceso de investigación, un proceso de continua búsqueda. Al respecto, Eliot, citado por Latorre 2015, la define como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado, que tiene como objetivo ampliar la comprensión de los docentes de sus problemas prácticos.
Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. Antecedentes. Las docentes comienzan su proceso investigativo con el propósito de superar las deficiencias en la comprensión lectora que presentan los estudiantes, no solo en el área del lenguaje, sino en todas las áreas del conocimiento. Dichas dificultades eran evidenciadas en los resultados obtenidos en los diferentes talleres, trabajos desarrollados y demás pruebas externas que presentaban. Inicialmente, la dificultad se atribuía a la falta de interés de los estudiantes y a la poca colaboración de los padres de familia en el proceso de formación de sus hijos. Posteriormente, la reflexión que las profesoras hacen sobre sus prácticas les permiten identificar que la problemática se debe a la forma como se planificaban y ejecutaban las acciones en el aula, las cuales en su mayoría no estaban enfocadas a desarrollar comprensión, sino a un proceso memorístico de contenidos donde era el profesor quien generaba las preguntas y los estudiantes se limitaban a responder con un simple dato o concepto. En este sentido, las profesoras investigadoras consideran que para lograr mejorar el proceso de comprensión lectora en los estudiantes, es necesario en primera instancia transformar sus prácticas a partir de la implementación de nuevas estrategias. Pregunta de investigación. Una vez identificada la necesidad de investigación, se determina como técnica la observación directa y se escogen los instrumentos para la recolección y sistematización de datos. En la etapa diagnóstica, los diarios de campo permitieron recolectar las experiencias de forma sistematizada para luego reflexionar sobre ellas. Además, permitieron registrar las actitudes de los estudiantes con relación a la utilización de algunas estrategias pedagógicas de enseñanza e identificar cuáles eran las idóneas en el contexto relacionado al ambiente de aula y que permitieran fortalecer la comprensión lectora. Por lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo transformar la práctica pedagógica para potenciar la comprensión lectora de los estudiantes de la institución educativa San Rafael de Albania? Con el fin de dar respuesta a esta pregunta, el grupo de profesoras investigadoras plantearon los siguientes objetivos. Objetivo general. Transformar la práctica pedagógica a través de la implementación de estrategias metacognitivas orientadas a potenciar la comprensión lectora en los estudiantes de la IE San Rafael de Albania. Objetivos específicos. Establecer los factores del proceso de enseñanza que inciden en la deficiencia de la comprensión lectora de los estudiantes. Identificar los niveles de comprensión lectora en que se encuentran los estudiantes de la IE San Rafael de Albania. Aplicar en el proceso de enseñanza estrategias metacognitivas que posibiliten potenciar la comprensión lectora de los estudiantes. Evaluar los resultados del proceso de intervención en el aula para evidenciar la transformación de la práctica del profesor y fortalecimiento de la comprensión lectora de los estudiantes. La investigación se estructuró en 4 etapas que son: diagnóstica, propuesta pedagógica, intervención y análisis de resultado. Cada una de ellas se constituyó como resultado de un ciclo de reflexión que fueron desarrollados por las profesoras investigadoras durante el desarrollo del trabajo investigativo. Estas reflexiones están enfocadas en las transformaciones de la práctica pedagógica y potenciar el proceso de comprensión lectoras de los grupos participantes en esta investigación. Ciclos de reflexión. Se inicia la investigación con el análisis de los informes y pruebas institucionales, internas y externas, pero luego el grupo de docentes se enfoca en las observaciones de las prácticas de aula, las planeaciones realizadas y los resultados del proceso, dando así origen a los siguientes ciclos de reflexión. En el primer ciclo, el foco de investigación se pensaban que en las causas del bajo rendimiento de los estudiantes era el poco interés para la realización de las actividades y la poca colaboración de los padres de familia. Por tal motivo, el grupo de investigación se enfocó en los resultados de las pruebas externas como fuente de diagnóstico para identificar la deficiencia en las competencias comunicativas y de ahí en adelante la búsqueda de información se orientó en los estudiantes, pruebas internas y externas. Fue así como en el desarrollo de esta actividad reflexiva dio inicio a un proceso de análisis sobre la propia práctica, originando la necesidad de cambiar el objeto de estudio, ya no enfocado en el estudiante y sus deficiencias, sino en el profesor y las acciones realizadas en el aula.
Segundo ciclo. Surge la necesidad de diseñar un cambio que oriente hacia nuevas perspectivas con relación al proceso de enseñanza. Por tal motivo, se realizan reestructuraciones a las planeaciones y se buscan nuevas estrategias que permitan potenciar el proceso de comprensión lectora y generen espacios donde se visibilice el pensamiento de los estudiantes. Es así como se incorporan elementos propios del marco de la EPC y las estrategias metacognitivas luego del rastreo investigativo y una serie de reflexiones que arrojan como resultado serles pertinentes por estar acorde al modelo pedagógico de la institución y posibilitan lograr el objetivo de transformar el proceso de enseñanza y el fortalecimiento en el proceso de comprensión lectora de los estudiantes de la IIR. Tercer ciclo. En esta fase de la investigación se expone todo el proceso orientado por las profesoras investigadores en la etapa de intervención desarrollada en los años 2017 y 2018, la cual se divide en un periodo de organización de la información y otro de análisis. Lo anterior como resultado de la implementación de estrategias metacognitivas en el proceso de enseñanza, la reestructuración de las planeaciones como consecuencia de estas innovaciones y la inclusión de elementos propios del marco de la enseñanza para la comprensión. Categorías de análisis. A la luz de cada reflexión, resultaron características comunes de la problemática investigada, permitiendo agrupar y clasificar la información en las categorías comprensión lectora, metacognición y práctica pedagógica, basados en autores como Solé, Flavell, Mateos, Alba y Díaz. Estas permitieron analizar unidades como los niveles de comprensión, las estrategias metacognitivas, planeación, metodología y evaluación, instrumentos y hallazgos. Los resultados de estos ciclos y la aplicación de cada uno de los instrumentos permitieron evidenciar los siguientes hallazgos. Los diarios de campo, en la etapa diagnóstica permitieron identificar algunos factores que influyen en la deficiencia de la comprensión lectora de los estudiantes en los cursos cuarto 01, cuarto 03, octavo 01 y noveno 02. Establecer que no se tenía en cuenta los estilos de aprendizaje de los estudiantes, comprender que la falta de la utilización de estrategias por parte del docente influye en la deficiencia en la comprensión lectora que presentan los estudiantes. Sistematizar la información referente al desarrollo de la práctica pedagógica, metacognición y comprensión lectora, categorías de análisis establecidas en el trabajo de investigación, registrar las actitudes de los estudiantes con relación a la utilización de algunas estrategias pedagógicas, identificar el contexto relacionado al ambiente de aula. Planeaciones de clase. Este instrumento permitió establecer en la etapa diagnóstica deficiencias en cuanto a la relación de las estrategias desarrolladas por los profesores referentes al proceso de comprensión. Se identificó que la mayoría de las actividades planeadas eran orientadas a desarrollar generalmente el nivel literal de comprensión, dejando a un lado el inferencial y crítico. Además, que para la mayoría de talleres utilizados para este proceso se utilizaban textos narrativos. Por otro lado, se pudo identificar que las planeaciones se constituían de actividades repetitivas y que el proceso de comprensión lectora se enfocaba en mayor regularidad en el área del lenguaje. En la etapa de la propuesta pedagógica e intervención permitió evidenciar cambios significativos en cuanto a la estructuración de las actividades a planificar, inclusión de hilos conductores, tópicos generativos y metas de comprensión. Implementación de estrategias metacognitivas para mejorar la comprensión lectora a través de rutinas de pensamiento, mapas mentales y conceptuales. Pruebas de comprensión lectora. Estas pruebas fueron desarrolladas en la primera etapa para identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, permitiendo establecer conocimiento o no de estrategias de comprensión. Pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas fueron utilizadas en la etapa diagnóstica y de valoración de lo metodológico y didáctico para identificar en primera instancia la competencia lectora en la que la mayoría de los estudiantes presentan deficiencias. Con base en esto, se permitió establecer que el componente semántico es en el que los estudiantes presentan mayor debilidad. Encuestas. Se aplicó una encuesta tanto a profesores como estudiantes en la etapa diagnóstica. En cuanto a los profesores, con el fin de identificar estrategias y herramientas utilizadas para desarrollar el proceso de comprensión lectora. En cuanto a los estudiantes, con el propósito de indagar sobre sus impresiones a las estrategias utilizadas por los profesores. Resultados de la investigación.
Con relación al docente, permitió ver los cambios de pensamiento del profesor en relación al proceso de enseñanza, debido a que el nuevo enfoque con que asume su rol está direccionado a plantear acciones contextualizadas que buscan que el estudiante, a través del desarrollo de habilidades de pensamiento, logre un aprendizaje significativo con el propósito de que pueda estar en la capacidad de analizar, interpretar y buscar posibles soluciones a situaciones de su vida cotidiana. El proceso metacognitivo se desarrolló en las profesoras al momento de buscar las estrategias pertinentes a implementar para luego supervisarlas y evaluarlas. Con relación al estudiante, la inclusión de las estrategias metacognitivas generó mayor participación y motivación en estos en cuanto se utilizaron herramientas como las rutinas de pensamiento, los mapas mentales y conceptuales que permitieron desarrollar pensamientos al igual que darlos a conocer de manera dinámica y espontánea de forma oral y escrita y enriquecer el vocabulario. De igual forma, les brindó un conocimiento de estas nuevas estrategias, su utilización y funcionalidad para que estos se orientaran e iniciaran un proceso de autorregulación de sus propias cogniciones basados en la ejecución de las prácticas por parte de las profesoras investigadoras. Conclusiones. En conclusión, este proceso investigativo es un trabajo mancomunado entre profesores y directivos docentes, donde se logran establecer acuerdos para incorporar y ajustar paulatinamente al PEI de la institución la implementación de diferentes elementos conceptuales propios en esta investigación, con el propósito que se logre una transformación en la práctica pedagógica para mejorar la comprensión lectora de los estudiantes. En este sentido, esta investigación permitió el desarrollo de una reflexión continua en la práctica pedagógica. Se logró un cambio cualitativo en el pensamiento del profesor y de los estudiantes en relación a los procesos pedagógicos, donde el profesor, en su papel de mediador, orienta la actividad del estudiante con el propósito de que logre una autorregulación en su aprendizaje. Se desarrolló un proceso metacognitivo de la propia práctica pedagógica, permitiendo al profesor conocer y comprender el contexto en el que interactúan los estudiantes, con el fin de implementar actividades y estrategias de enseñanza adaptadas a sus necesidades y estilos de aprendizaje que contribuyan a lograr una buena comprensión. El proceso metacognitivo le permitió al profesor planificar, supervisar y evaluar las estrategias implementadas en el aula de clase para así determinar su pertinencia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Recomendaciones. En virtud de los hallazgos y conclusiones de esta investigación, se realizan las siguientes recomendaciones. Promover la cualificación de los profesores en el dominio de estrategias metacognitivas para facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Propiciar al interior de las instituciones espacios para que los profesores, a partir del trabajo colaborativo, compartan sus experiencias de aula, reflexionen, evalúen, autoevalúen y coevalúen sus prácticas pedagógicas. Orientar a los estudiantes sobre el dominio y control de estrategias metacognitivas con el fin de que desarrollen la habilidad de autorregular su aprendizaje. En relación con lo anterior, la implementación de estas estrategias facilita su proceso de comprensión lectora y por consiguiente contribuye a lograr óptimos resultados en los diferentes niveles de lectura. Dejar de concebir la planeación como una simple forma de organizar contenidos y conceptos que el estudiante debe memorizar, sino que por el contrario, planear las clases con actividades contextualizadas que satisfagan las necesidades de aprendizaje del estudiante, despertando en él el interés por ser el constructor de su conocimiento y tener el control del mismo.